Muy buenas tardes, distinguido auditorio. Hoy viernes 10 de marzo y continuamos sustituyendo al titular don Sergio Morales Ortiz. Hoy, por cierto, es el día de San Macario. Muchas felicidades a todos los que lleven este nombre. Les desea Cambio Digital Noticias. Recordándoles una vez más que si desean felicitar a alguien, envíen sus datos a redacción@cambiodigital.mx. Repitiendo, sus felicitaciones a dirigirlas a redacción@cambiodigital.com.mx. Llevamos pues 69 días transcurridos, faltando 296 para que se acabe este año y faltando 113 para el inicio de carnaval. Continuamos en la semana 10, a punto ya de terminar. Como frase célebre tenemos la que dice: el error del pasado es la sabiduría del futuro. Por eso se dice que hay que aprender de nuestros errores para tener la sabiduría de no repetirlos en el futuro. También complementando estas frases célebres, tenemos frases de nuestro filósofo de Güemes que ya iniciamos el día de ayer, ¿verdad? Y una de ellas dice, una frase también muy campirana: árbol que crece torcido es que no le pusieron su palito. Dice, andamos porque somos como somos, ¿verdad? Otra, si dos perros siguen a una liebre y la persiguen, si el de adelante no la alcanza, el de atrás menos. El otro, somos usufructuarios por derecho, pero no dueños de nada. El otro es, cría cuervos y tendrás mucho. La gente de antes era más honrada. Yo soy de antes, pero vivo ahora. Entonces, aquí terminamos ya con el filósofo de Güemes y vamos a continuar con los efemérides de un día como hoy, 10 de marzo de 1496. Cristóbal Colón deja la isla La Española en viaje hacia España, finalizando ya este era su segundo viaje a las Américas. Recordemos que la isla La Española me parece que es lo que es ahora Santo Domingo y Haití. Ahora un día como hoy, 10 de marzo, en los años 40, nació la doctora Mirtle López de Gardoqui, que es mi esposa, a la cual le mando una felicitación. Ya posteriormente le llevaremos su regalo y su ramo de flores. En 1764, el gobierno británico votó un impuesto sobre el té que les enviaban de Inglaterra en sus colonias de América, las 13 colonias de América del Norte. Estas lentamente, pero con seguro, 11 años después, originan el movimiento de la independencia de dichas colonias, que originará lo que son los Estados Unidos de Norteamérica. En 1876, Alexander Graham Bell realizó con éxito su primera prueba de teléfono, una idea prestada del teletrófono construido en 1857, 19 años antes, por el italiano Antonio Meucci. ¿Okay? Estas son parte de las efemérides del día de hoy. Otra de las efemérides, más que efemérides allá como hecho histórico, estábamos tratando de conectar con el señor Ricardo Cañas, el historiador de Veracruz, pero no ha sido posible por sus ocupaciones como director del Museo de la Ciudad. Vamos a ir entonces, antes de entrar en tema, vamos a entrar en una pausa para posteriormente conocer el Evangelio del día de hoy.
Viernes de la segunda semana de Cuaresma. Escuchemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 21, versos del 33 al 43 y 45-46. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron se dijeron unos a otros, este es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el Señor nos ha preparado toda una viña y quiere que todos nosotros, como una familia, su familia, seamos trabajadores de su viña, es decir, gocemos de su gracia, gocemos de su amor. Pero tenemos que descubrir que a veces nosotros rechazamos a Dios y queremos actuar siempre como dueños y no como siervos o administradores. Todos tenemos que rendir cuentas. Podemos decir que el rechazo de Jesús o a Jesús también puede ser algo que se va metiendo en nuestro corazón de manera lenta y velada. Sí, también tú y yo podemos tener actitudes de rechazo a la salvación, de rechazo a Jesús. Y esta actitud se manifiesta en la pérdida de entusiasmo por Jesús, en la pérdida de entusiasmo por nuestra iglesia, la iglesia de Jesús, en la pérdida de entusiasmo por caminar juntos como familia de Dios y de servir a nuestra comunidad. Por eso a veces nos cerramos a la fraternidad y a la unidad. Jesús nos ha confiado su viña y quiere de nosotros mejores frutos. Ánimo, no actuemos como dueños, sino como siervos, como administradores. Vivamos la alegría de ser trabajadores de la viña del Señor. Un abrazo y bendición. La Cantinita de Lara te invita a disfrutar de viernes a domingo las mejores noches de son veracruzano y son cubano. A partir de las 6 de la tarde, con pregoneros del recuerdo e invitados. Damas, entrada gratis de 6 a 8 de la noche. Ambiente 100% veracruzano. La Cantinita de Lara. Cocina de barrio y antojería. Canal entre Allende y Guerrero. Estacionamiento frente a la puerta. Saludos paisanos veracruzanos radicados más allá de nuestras fronteras. Mantente conectado con tu tierra a través de teleradiocambiodigital.com todo el día contigo, transmitiendo las 24 horas del día desde Boca del Río, Veracruz, República de México. La Tlacotalpeña, restaurante de mariscos, te invita a disfrutar de su cocina veracruzana. Pescado frito, arroz a la tumbada, pulpo en su tinta, manos de cangrejo, ceviches y aguachiles. Además, disfruta de lo mejor del son veracruzano en vivo a partir de las 3 de la tarde. La Tlacotalpeña te espera desde las 7 de la mañana en Canal entre Allende y Guerrero con estacionamiento frente a la puerta. Estás escuchando teleradiocambiodigital.com todo el día contigo, transmitiendo desde Antón de Alaminos 236 en el fraccionamiento Virginia en Boca del Río, Veracruz, República de México. Teleradiocambiodigital.com transmitiendo las 24 horas del día.
Bueno, aquí estamos ya de regreso para la segunda parte de este programa de hoy, viernes 10 de marzo. Y tenemos que estudiantes del Ilustre Instituto Veracruzano dan la noticia de que protestan denunciando el presunto acoso de un compañero. Los estudiantes del Ilustre Instituto Veracruzano se manifestaron para denunciar el presunto caso de acoso por parte de un compañero. Denunciaron públicamente a un estudiante de nombre Kevin, quien dicen ha violentado y acosado a por lo menos 3 compañeras en el mismo salón de clases. Las alumnas manifestaron que aunque han informado la situación, el director y los docentes, o sea, la directiva, hacen caso omiso de sus señalamientos. Además de que exigen que Kevin deje de estudiar en dicho plantel, también acusan a un prefecto de nombre Manuel de mirarlas de forma inapropiada a Chihuahua. Eso sí, ya. Hay un prefecto que a las mujeres les ve las piernas, les ve la falda y nadie hace nada. Apenas hoy decidimos levantar la voz y hacer un poco de ruido. Ya el director salió para decir que está con nosotras y que nos apoya, cuando nunca lo ha hecho. Maestros y alumnos. Y esto pasa todo el tiempo. Por esto llegó a ser más grave porque fueron 3 las que él violentó dentro del salón de clases en la propia aula. De aquí se refieren al alumno Kevin. Dígame, ¿cómo puedo sentirme segura?, refutó un estudiante. Colgaron en el exterior cartulinas con denuncias. De la misma manera, alzaron la voz denunciando la inseguridad en que vive, el poco respaldo por autoridades escolares. Denunciaron que a Kevin lo habían acusado por su indebido proceder desde hace meses. El área administrativa solo lo único que hizo fue cambiarlo de salón. Bueno, una noticia más. Pago de transportistas en tiempo y forma por parte de Constellation Brands. Esta empresa está pagando de manera puntual a los transportistas que trabajan en la construcción de la planta que están instalando en Vargas, municipio de Veracruz. Representantes del Sindicato de Trabajadores lamentó que algunos dirigentes mientan al señalar que no les pagan. Apuntó que esos líderes quieren cobrar rentas y no los turnos, viajes realizando como se estableció en el contrato. Declaraciones sin fundamento que generan mala imagen y obstaculizan el trabajo de los inversionistas. También se indicó que es importante que nos pongamos de acuerdo en conjunto. Las puertas se están abriendo a todos, nadie se les está negando. En rueda de prensa, el dirigente sindical indicó que están trabajando bien, les pagan puntualmente y si hay dudas, que esos dirigentes acerquen y pregunten, indicó. Bueno, también les voy a leer nada más, les vamos a leer, no nada más, algunas frases que me encontré en alguna revista y se refieren a algunos mensajes que nosotros, los ya mayores, que ya con nuestras credencial del INSEN, algunas veces les decimos a nuestros hijos para que interpreten cuáles son nuestros anhelos y deseos, que ellos nos proporcionen y que no les van a costar nada, no tienen ningún costo material, sino un poco de paciencia y espíritu. Una de ellas dice, esta frase que le dice un padre a su hijo: si alguna vez miras que me duermo y en la silla me quedé vencido, abrígame, tal vez yo sienta frío y déjame dormir con mis recuerdos. Si te dieras cuenta que repito las mismas historias tantas veces, no te enfades, pues necesito que me escuches y que pongas atención a lo que digo. Si vieras que mis ojos en su esfuerzo no logro leer lo que me pones, léemelo tú, nunca me cuestiones. Quizá me da vergüenza el no poder ya. Estas son frases de un autor que se llama José Esteban. Tienen mucho mensaje a los hijos.
Hoy no es miércoles, que es cuando tocamos temas de cardiología, así que vamos a tocar un tema médico muy espinoso. Simplemente mi objetivo es leerse de parte de esta disertación sobre una situación que se presenta cada vez con más frecuencia ante el promedio de edad que estamos alcanzando los mexicanos y que llegamos a edades donde, aparte de una enfermedad, tenemos ya todo el deterioro propio de la edad, más una enfermedad muy grave. Entonces, este tema se llama la voluntad anticipada, que se considera un dilema épico que debería ser sustentados en leyes vigentes. Ya existe una para ello en el Distrito Federal, pero hacen falta que se emitan, que las voten las cámaras de diputados de los diferentes estados. Así tenemos, dice aquí, algunas de las aspiraciones históricas y genuinas del ser humano ha sido el vivir el mayor tiempo y con las mejores condiciones posibles. Y además, que en el periodo final de su existencia, cuando llegamos a él, ese periodo final transcurra sin sufrimiento. Para hacer menos penosa y dolorosa esta última etapa de la vida, desde hace muchos años, los médicos que atienden a estos pacientes en etapa terminal de enfermedad incurable ven restringida su actuación e imponen en la práctica sus propios límites. Sin embargo, los límites y las acciones son muy diversos e imprecisos, y los médicos actúan y han actuado sin criterio específico y según sus conocimientos, sin tener en consideración propuestas legales. Ahora, con el progreso enorme que ha tenido la medicina en los últimos 50, 70 años, es posible mantener con vida y por tiempos muy prolongados a pacientes ya en un estado terminal, mantenerlos sin dolor, hidratados, razonablemente confortables y con mejor calidad de vida. Además, ningún estudio ha logrado demostrar que ese tratamiento intenso y excesivo modifique la esperanza de vida de estos pacientes en fase terminal de su enfermedad. Con los cambios sociales y sobre todo la modernización en la ética médica, la autonomía de los pacientes ha adquirido una enorme importancia y cada día es más común observar que se responsabilicen y participen en las decisiones vitales y no deleguen en el médico todo el compromiso de su atención. Esto último adquiere relevancia en algunas culturas como la mexicana, en la que los familiares o pacientes casi siempre se niega a ejercer su autonomía y prefieren solo acatar y que el que tome las decisiones sea el médico. Y agregando, fuera del artículo, agregando de mi opinión, que cuando estas decisiones después a alguien de la familia no le parece, cargan contra el médico y se llegan a establecer demandas. Así pues, regresando, la atención de los pacientes en etapa terminal ha generado mucho interés en la sociedad contemporánea. Ya hay muchos países donde se han establecido reglamentos y leyes que pretenden regularla. No se trata de eutanasia legales, se trata de que el paciente exprese su última voluntad. ¿Cómo puede interpretarse esta ley que abre la puerta para respetar la voluntad, la dignidad y la autonomía de los pacientes? Su decisión de no someterse a medios, tratamientos o procedimientos que prolonguen la vida cuando se encuentran ya en una etapa avanzada. La obstinación o encarnizamiento terapéutico implica que a estos pacientes se les colocan sondas de alimentación, catéteres y, en el peor de los casos, ventiladores mecánicos para mantener la vida por tiempo prolongado. E inclusive máquinas existen ya de apoyo para la circulación, para apoyarla durante semanas. De modo
De este modo, debe hacerse una ley que respete la decisión del paciente, familiares y de los médicos, y protegerlos de acciones legales punitivas. Entonces, sería muy importante que las legislaturas, entre todas sus leyes, aquí en Veracruz, consideraran ya emitir o proponer una legislación que se llama así, sobre la voluntad anticipada que debemos expresar, no desde antes de estar enfermos, sino prevenir para cuando ya estemos en la enfermedad. Hoy nos tocaría comunicarnos con con Ricardo Cañas Montalvo. No sé, ¿podemos hacer otro intento, Jorge? Bueno, en lo que logramos o no su comunicación, vamos a regresar. Podemos decir que es una efeméride, pero al mismo tiempo es un hecho histórico de la historia del México incipiente, del México creciente. Estamos hablando de 1848. México era un chamaco de 27 años. Teníamos 27 años, como ni siquiera 26 y medio, porque esto es en marzo. Entonces teníamos 26 años y medio como país independiente. Ya habíamos librado 2 invasiones extranjeras, la española de Barradas en 1829 sobre el área de Tampico, la cual había sido controlada y derrotada por el general Antonio López de Santana, y posteriormente en 1828 el bloqueo del puerto y su bombardeo por una escuadra francesa, acto en el cual también participa y pierde la pierna el mismo general Antonio López de Santana, que tomó, fíjense bien, todo el mundo dice, fue 11 veces presidente de la República. No fue 11 veces presidente. 11 veces tomó posesión de la presidencia, pero él fue elegido realmente nada más 2 veces. Esos 11 veces de presidencia suman 5 años y meses. No llega a lo que es un sexenio actual de nuestros presidentes. Entonces, lo que hablamos, viene la tercera conflicto armado, guerra de México contra un país extranjero. Ahora este conflicto se inicia desde 1846, cuando los Estados Unidos, ya un país que en ese momento tenía 60 años, pasados los 60 años de país independiente, estaba en completa etapa expansionista y le echaron ojo a nuestros territorios, le echaron ojo a sus territorios del oeste de Estados Unidos. Vamos a cortarle para hacer una pausa de mensajes, y regresamos con el arquitecto. La Tlacotalpeña, restaurante de mariscos, te invita a disfrutar de su cocina veracruzana. Pescado frito, arroz a la tumbada, pulpo en su tinta, manos de cangrejo, ceviches y aguachiles. Además, disfruta de lo mejor del son veracruzano en vivo a partir de las 3 de la tarde. La Tlacotalpeña te espera desde las 7 de la mañana en Canal entre Allende y Guerrero, con estacionamiento frente a la puerta. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Escucha a través de teleradiocambiodigital.com todos los días a 3 patines, a partir de las 9 de la mañana. Como siempre. ¿Y del vaso? Como siempre. Ya acabó de preguntar. La Cantinita de Lara te invita a disfrutar de viernes a domingo las mejores noches de son veracruzano y son cubano. A partir de las 6 de la tarde, con pregoneros del recuerdo e invitados. Damas, entrada gratis de 6 a 8 de la noche. Ambiente 100% veracruzano. La Cantinita de Lara, cocina de barrio y antojería. Canal entre Allende y Guerrero. Estacionamiento frente a la puerta.
Saludos paisanos veracruzanos radicados más allá de nuestras fronteras. Mantente conectado con tu tierra a través de teleradiocambiodigital.com todo el día contigo, transmitiendo las 24 horas del día desde Boca del Río, Veracruz, República de México. Bueno, continuando con este programa de hoy, viernes 10 de marzo, tenemos en la línea al arquitecto desde Acapulco para informarnos cuáles son las condiciones allá de turismo, clima, etcétera. Buenas tardes, amigos de Temas para Conversar y Cambio Digital. Un saludo reciban desde el puerto de Acapulco, donde tenemos 33 grados, doctor Felipe Gardó, que es ahorita, y empieza a notarse el turismo que va en ascenso. En las playas que solamente están solitarias entre semana ya se ve con alguna cantidad de personas, lo cual es buena noticia. Pero la mala noticia es que esta semana en especial ha habido mucha violencia, muchos asesinatos en el puerto de Veracruz, y eso empaña la perspectiva, amigos, del repunte turístico, ¿verdad? Realmente en esta Semana Santa la ocupación hotelera es al 100%. Entonces, hay 1.500 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército que están haciendo retenes en varios puntos de la ciudad, de los más conflictivos, pero no suficientes, porque hoy asesinaron en la Unidad Nacional Fobiste a un funcionario del gobierno estatal de Contraloría a las puertas de su hogar. En días pasados asesinaron a 3 personas más, y un dato que les quiero proporcionar que es alarmante: en solo 2 meses han asesinado a 29 mujeres en el estado de Guerrero. Entonces, la nota es que hay pues enojo, hay una incertidumbre, porque no está rebasando totalmente el gobierno. Ayer hubo mantos en Chilpancingo, donde las mujeres reporteras exigiendo igualdad y seguridad en los espacios donde trabajan. Pero en general la expectativa es mala, porque a pesar que hay 1.500 elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, no se ha podido tener ola de violencia de asesinatos en el puerto de Veracruz. Doctor y amigos, del tema para conversar. Ese sería básicamente el reporte. El clima va a seguir bien, usualmente hasta mayo habrá lluvias, es un clima esplendoroso. Luego muchos negocios están reabriendo con la esperanza de poder generar recursos en esta época, ¿verdad? Entonces, ese sería básicamente el reporte. No tengan alguna pregunta, doctor Gardoqui. No, pues no sé, preguntarle si nos reciben algunos turistas de los que vienen del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, tantos que vienen aquí a Veracruz, sí. les podemos enviar algunos, ¿no? Claro, por favor, porque fíjense que aquí semanalmente, los fines de semana, llegan muchos camiones turísticos. Sí. Por la distancia tan corta que hay ya, ¿no? Por la carretera de la Ciudad de México, Acapulco. Y ojalá Veracruz y Acapulco repunten no solo en turismo, sino en negocios permanentes que no dependan tanto, ¿verdad?, de esa actividad en chimeneas. Sí. Bueno, perdóname. Sí, continúa. Sí, no, básicamente es la expectativa que este año se vea más movimiento en el sector de la construcción, al menos en Acapulco. Los comercios están cerrando, tristemente siguen cerrando, o si no es por inseguridad, francamente es por los bajos ingresos, ¿no? Entonces, falta de negocio, falta de ventas. Hay un sabor agridulce en el puerto, porque por un lado se ve mucha actividad, sobre todo en la zona Acapulco Diamante, que es de la gente pudiente, los turistas que llegan con mucho más amplio poder adquisitivo, y hacia el sur, que es la zona Acapulco Dorado y Amadura, es gente de menor recursos y son los que componen por lo menos el 70% del número de visitantes. Bueno, yo creo que por desgracia ahí al puerto donde estás depende muchísimo, no sé, 90-95% depende del turismo, ¿verdad? Así es. No hay prácticamente, exacto, el comercio. En el puerto es que hay industria y comercio, es una ciudad mucho más completa, ¿verdad? Sí, así como usted bien dice, dependemos del turismo, y cuando llueve o no es época turística, parece ciudad fantasma Acapulco, sí, a pesar de que tiene más
habitantes que Veracruz no se nota en el aspecto económico, ¿va? Para el día a día. Entonces, se están buscando alternativas para no depender tanto del turismo, pero en este clima de inseguridad, a nivel nacional, no nada más en Veracruz y Acapulco, ¿va? Sí, no, es nacional, es nacional. Así es, Acentuado por regiones. exactamente, ¿va? Me parece un número altísimo, 1.500 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército, y no pueden frenar la ola de violencia, porque en Veracruz, nomás un dato, doctor, perdón, en Acapulco hay 28 grupos delincuenciales. Imagínese usted, pues la ciudad está súper repartida, ¿verdad? Súper competida, y tristemente no se le ve final. Pues nos encomendamos pues a Dios que salir de casa, porque siempre sí da miedo, ¿verdad? Créame que es un ambiente muy hostil, porque aquí en donde vivo, en la zona de Caleta, en Acapulco, es una zona clase media, pero frecuentemente se oyen balazos. Entonces ya da miedo salir de la casa. Ok. Y desde mucho tiempo, no es de ahorita, lleva años. Acapulco se distingue por ser la segunda ciudad más violenta del mundo, según los índices que por ahí se reportan, ¿verdad? Entonces, ojalá en lo que va del año, la cuestión económica se reactive, porque la diferencia entre Acapulco y Veracruz, doctor, es que aquí no hay clase media. A diferencia de Veracruz, que está muy marcada, aquí no existe. Entonces, eres de arriba o eres de abajo, y pues eso genera varias cuestiones de tensión social. Ese es el reporte en esta semana de mucho sol, le repito, saludando con mucho gusto y un saludo allá a Veracruz. De Plaza se va a empezar muy próxima la temporada de béisbol, ¿no? Con el Águila. Exacto. La semana de abril, esperemos que este año sí campeones, como lo hicieron hace 9 o 10 años, ¿no? Con Lorenzo Barceló, el pichero. Y por ¿Cómo no? un saludo, doctor, en Rocky del Puerto de Acapulco, y seguimos pendientes de sus órdenes para tenerlos enterados desde lo que va sucediendo aquí en nuestra ciudad y nuestro puerto de Guerrero. Un abrazo, por favor, a todos los amigos de Cambio Digital y temas para conversar. Como no, Roberto, muchas gracias. Vamos hasta luego. Cuídate. Vamos a una pequeña pausa breve y luego ya estamos haciendo enlace con Ricardo Cañas para que nos trate algún tema que a él le parezca. La Tlacotalpeña, restaurante de mariscos, te invita a disfrutar de su cocina veracruzana. Pescado frito, arroz a la tumbada, pulpo en su tinta, manos de cangrejo, ceviches y aguachiles. Además, disfruta de lo mejor del son veracruzano en vivo a partir de las 3 de la tarde. La Tlacotalpeña te espera desde las 7 de la mañana en Canal entre Allende y Guerrero, con estacionamiento frente a la puerta. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Escucha a través de teleradio-cambio-digital.com todos los días a Tres Patines, a partir de las 9 de la mañana. Como siempre. ¿Y del vaso? Como siempre. Ya acabó de preguntar. La Cantinita de Lara te invita a disfrutar de viernes a domingo las mejores noches de son veracruzano y son cubano. A partir de las 6 de la tarde, con pregoneros del recuerdo e invitados. Damas, entrada gratis de 6 a 8 de la noche. Ambiente 100% veracruzano. La Cantinita de Lara, cocina de barrio y antojería. Canal entre Allende y Guerrero. Estacionamiento frente a la puerta. Saludos paisanos veracruzanos radicados más allá de nuestras fronteras. Mantente conectado con tu tierra a través de teleradio-cambio-digital.com todo el día contigo, transmitiendo las 24 horas del día desde Boca del Río, Veracruz, República de México.
Buenas tardes. Continuamos con este programa de hoy viernes 10 de marzo. Vamos a entrar en la tercera parte del programa y estamos haciendo contacto con Ricardo Cañas Montalvo, el más erudito en la historia de Veracruz y sus alrededores. Quisiéramos que nos platicara él cómo era la vida en tanto el Veracruz amurallado, de la vida dentro de las murallas y también lo que se llamaba la vida extramuros, ¿verdad? ¿Cómo era la vida en esos años? Claro que sí, doctor, qué gusto saludarlos a todos ustedes y a todos los buenos amigos de Cambio Digital. Pues bueno, es un tema que habíamos estado preguntando a algunas personas ya acerca de cómo era el Veracruz amurallado. Pues bueno, la muralla de Veracruz, que tardó más de 100 años en poderse concluir, rodeaba un espacio de 64 manzanas y un total de 1,106 construcciones en el interior. La muralla en aquellos tiempos no se medía en metros, se medía en varas castellanas y medía de altura 4 varas castellanas. La vara castellana tenía, perdón, más o menos 83 centímetros, 84 centímetros. Por lo tanto, estamos hablando de que la muralla más o menos tenía una altura de 3,5 metros desde su base hasta la parte más alta. Tenía troneras o aspilleras por donde los soldados desde el interior podían sacar sus armas por las troneras para disparar hacia el exterior para cualquier situación de defensa de la ciudad. La ciudad también, el espacio amurallado, contaba con 4 puertas para sus accesos, 3 puertas del lado de tierra y una puerta del lado del mar. Las puertas eran la Puerta México, perdón, que fue una de las más importantes de la ciudad. Se encontraba más o menos hacia la hoy esquina de 5 de Mayo con la calle de Constitución, más o menos cerquita donde hoy se encuentra la escuela primaria Vicente Guerrero. Allí estaba más o menos en esa parte la Puerta México. La Puerta Acuña o Puerta Nueva se abrió hacia 1721 y fue la última en que se abre en la ciudad, por eso le llamaban también la Puerta Nueva. Se encontraba en la intersección de lo que hoy sería la Avenida Hidalgo con la calle de Zamora, que en aquel tiempo se le llamaba la calle de María Andrea. Allí estaba esta puerta también muy importante, la cual en un principio solamente era usada por la gente del virreinato, por los oidores, los veedores, y los virreyes, y por la gente que trabajaba del gobierno. Ya después de la independencia se utilizaba para salir por ahí hacia Córdoba a Orizaba. La Puerta de la Merced, la Puerta Acuña o Puerta Nueva, la abrió el virrey de Acuña, Marqués de Casanueva, así se le conocía a este virrey, y la abre. Es la única puerta de las del lado de tierra, que eran 3 nada más del lado de tierra, que tenía un arco. Las demás solamente eran una apertura, vamos a llamarla así, en la muralla, y estaba, por supuesto, semifortificada, es decir, protegida por 2 muretes más, perdón, en la cual les daba protección a la puerta. Y la Puerta de la Merced, que se encontraba en lo que hoy sería la intersección de la entrada de la Avenida Independencia con la calle de Ignacio López Rayón. En ese sitio se encontraba la Puerta de la Merced. El nombre de la Puerta de la Merced reside a que se encontraba a unos cuantos pasos del antiguo convento de la Merced, o convento de los mercedarios, que se encontraba pues en la manzana que hoy ocupa la tienda Sears. Allí se encontraba este convento que le dio nombre a la puerta. Y la Puerta del Muelle, la Puerta del Muelle, que también algunos por ahí la llaman la Puerta del Mar, pero su nombre correcto es la Puerta del Muelle, se encontraba, se encuentra, mejor dicho, porque es la única que todavía existe en lo que era la antigua aduana porfiriana, que hoy en día es un edificio que ocupa la Armada de México. Ahí se encuentra todavía en su interior. Cabe destacar que la que hoy podemos ver ahí, que se parece a la Puerta de Alcalá, al Arco Romano, esta puerta
fue reconstruida en 1844, debido a que en 1838, durante la conocida llamada Guerra de los Pasteles, Veracruz fue bombardeado por las fuerzas francesas y esta puerta, que era originalmente de 2 arcos, fue destruida. Por lo tanto, el gobierno en 1844, ya después de este incidente con los galos, bueno, pues el muelle se amplía y también se reconstruye la puerta a un solo arco, pero con 2 puertas pequeñas a los laterales. Las puertas tenían un horario. Se abrían a las 5 de la mañana y se cerraban al caer la noche. Dependiendo de la estación del año, puede cerrarse más temprano o un poco más tarde. Por supuesto que si era en temporadas de invierno, pues se cerraba más temprano la puerta porque anochece más temprano. Lo mismo que en verano, era un poquito más tarde. Una pregunta. De ahí, ¿sí? Una pregunta, te interrumpo. Vamos, me gustaría entrar saliéndonos de lo físico, entrar en lo humano. Ajá. ¿Qué población tenía Veracruz dentro en esas que dijiste, 64 manzanas? Ok, bueno, fue variando, varió muchísimo andaba entre los 8,000 y 10,000 habitantes, a veces subía, a veces bajaba. Sí, porque por distintas situaciones, recordemos que la ciudad estaba limitada, era un área limitada. Era un área limitada, así es, más o menos, para darnos una idea, solamente el espacio comprendía de Montesinos, que era antiguamente la plazuela de la Caleta, hasta la calle de Ocampo, y de Landéricos hasta Hidalgo, pero lo más al poniente era de la avenida Hidalgo, entre Arista y entre Arista y Cerdán. Nada más. ¿Cuántos conventos había? Bueno, teníamos varios conventos. Uno de los más antiguos, que era el de los jesuitas, estaba, y todavía lo podemos observar, el convento de la Compañía de Jesús, se encontraba ubicado en una manzana completa en lo que hoy sería de Mario Molina hasta el callejón de Dehesa y de Zaragoza hasta la avenida Landéricos, que anteriormente se llamaba la calle de la Playa. Ese convento se instalaron aquí en Veracruz desde principios del siglo XVII, cuando se pasa a Veracruz de la antigua a este punto. Se instalan ahí todo le llamamos convento, pero los mismos jesuitas le llamaban colegio, el colegio jesuita, el cual se instalan en este sitio a partir de principios del siglo XVII y, como todos sabemos, eran colegios, eran lugares donde se ilustraba a la gente que iba a estudiar a estos puntos. Pues a la corona española no le convenía ese asunto y por lo tanto, con un grave problema que tuvo el gobierno español con los jesuitas fueron expulsados de todo el territorio novohispano en 1767. Este convento, que fue abandonado, fue utilizado a partir de ese año por la Orden de San Agustín. Por ese motivo, a este edificio se le conoció después como el convento de San Agustín el Nuevo. El anterior convento de San Agustín se encontraba en la hoy esquina de Independencia con Juárez, donde actualmente está el Banco Bancomer. Ahí estaba el antiguo convento de San Agustín, le llamaban San Agustín el Viejo. Cayó en ruinas, no se le dio mantenimiento y estaba completamente ruinoso. Por haber estado en ese estado. Pero eso ya no sucede, perdón Ricardo. El gobierno, ¿sí? Ya eso ya no sucede en Veracruz, ya no hay ruinas ahí en el centro, ¿no? No, para nada. Pues bueno, como estaba ruinoso, se pasaron los agustinos a ocupar el que había sido de los jesuitas que habían sido expulsados. Muy cerquita de los jesuitas, ahora de los nuevos agustinos, estaba el convento de Santo Domingo de Guzmán, perdón, que ocupaba la manzana que va de la plazuela de la Campana a Independencia y de Arista hasta Cerdán. Hace poquito en ese sitio, hace algunos años, fue restaurado el edificio y se instaló ahí un restaurante de cadena Tox, sí, muy famoso. Todo el convento ocupaba donde estuvieron los famosos almacenes García, inclusive hasta la esquina con de Independencia y Arista, almacenes Corso, la famosa tienda La Gran Sociedad. Todo eso era el convento de Santo Domingo de Guzmán. De hecho,
donde estuvo la desaparecida zapatería Alexa, hay un edificio en ese punto, eso no existía. Eso era el atrio de la iglesia o el convento de Santo Domingo, que por cierto no tuvo torre campanario, sí, no tenía torre campanario. Por lo tanto, lo que hicieron los dominicos fue construir en la parte de atrás, en lo que actualmente es la plazuela de la campana, una especie de torrecita de madera donde pues hacían sonar la campana para llamar a los actos religiosos. Este convento, pues bueno, todos los conventos fueron expropiados por los juaristas después de la promulgación de parte de las leyes de reforma aquí en Veracruz, como la ley de la nacionalización de los bienes del clero, 1859, en la cual todos los bienes que pertenecían a la iglesia pasaban a manos del Estado. Entonces, bueno, por eso van a vender inclusive el atrio y construir ese edificio para ocupar el espacio y obtener algunos recursos. Cabe destacar que el área comprendida entre la intersección de la Avenida Independencia con Cerdán y el atrio de Santo Domingo se le llamaba plazuela o plazoleta de Santo Domingo. Y en ese sitio, en distintas ocasiones, lástima que no lo tengo a la mano, mis apuntes, se hicieron ejecuciones públicas. Solamente al parecer aquí en Veracruz hubo 4 ejecuciones públicas por herejía. Recordemos que los dominicos eran los que tenían la Inquisición, ellos eran los inquisidores. Casi todas las ejecuciones se hacían en la Ciudad de México, pero en esta ocasión, en 4 ocasiones distintas, se hicieron las ejecuciones en la antigua plaza de Santo Domingo. Se hizo a garrote vil. Garrote vil no es como lo podemos imaginar, que agarraban un garrote y le pegaban a la persona. No, se le llamaba garrote vil a una ejecución que era un estrangulamiento. Se sentaba al condenado a muerte en una silla que tenía un respaldo muy alto. Se ajustaba el cuello y la nuca de la persona a ejecutar, y era exactamente a la altura de la nuca, por la parte de atrás del respaldo de madera, había un tornillo, el cual se le daba vuelta, se le giraba, y se iba a introducir exactamente en la nuca hasta que la rompía y provocaba la muerte al condenado. Eso es lo que conocían como garrote vil, ¿sí? Entonces, ahí en esa esquina, cuando pasen por esa esquina donde hay un negocio de hamburguesas ahí muy famoso, pues recuerden que en esa esquina ahí fueron ejecutados 4 personas en 4 puntos diferentes. Perdóname, en general los conventos aquí en Veracruz, proporcionalmente a los que subsisten en otras ciudades, relativamente eran pequeños. Sí, los de Veracruz eran pequeños. La ciudad de Veracruz, el siglo XVII y siglo XVIII, todo es de pequeño a mediano. Aquí no hay cosas grandes. El único convento que verdaderamente, de los dos que eran un poco más grandes, eran pues el convento de Belén, lo que es el IBEC, y San Francisco. De ahí en fuera todos eran relativamente pequeños. Recordemos que Veracruz era una ciudad de paso, y eso incluía también a los clérigos. Aquí en Veracruz, a diferencia de lo que he escuchado en otras ocasiones, al leer y estudiar acerca de la vida en Veracruz en esos siglos, aquí no había monjas. Aquí solamente había varones en los conventos, monjes. Con razón quedó tanto problema. Con razón salen tantas disfrazadas en carnaval. Bueno, eso es aparte. Efectivamente. Hablando de los conventos, efectivamente, volvemos al punto. El convento de San Francisco, que ocupaba toda la manzana, desde Morelos hasta Independencia y de Emparan a Juárez, era uno de los más grandes conventos de la ciudad. Pues bueno, este convento de San Francisco, que tenía en la parte de atrás una aduana en la mera esquina de Independencia, sí, con Juárez, donde ahorita está el Banco Santander, sí. En ese sitio estuvo la famosa aduana quemada. Era parte del antiguo convento de San Francisco, fue utilizado como aduana y se incendió, por eso se llamaban la aduana quemada. Entonces, este edificio es muy grande, pero verdaderamente grande, inclusive tiene 2 capillas o 2 iglesias, la principal, que es la que hoy conocemos como el recinto de la Reforma, y está la capilla de la Tercera Orden de San Francisco. Ese edificio
Recordemos Era el más grande, ¿no? Era el más grande, era el terreno más grande, el convento más grande. Entre ese y no sabía si o sea, ya andaban de rivales San Francisco y Belén, lo que dice el IBEC, porque también el IBEC era enorme, era de los más grandes conventos. De hecho, hoy en día el convento está mutilado. La avenida Zaragoza lo parte prácticamente en dos, pero continuaba un solo edificio, no existía el tramo de Zaragoza de que va de Canal a Ocampo, no existía. El convento llegaba inclusive desde pues, todo lo que vemos hoy en día en su fachada, no, poquito antes de llegar a Gómez Farías, hasta el patio de la Limpia y Pura, es decir, unos metros antes de llegar al callejón hoy Clavijero, hasta ahí llegaba el convento de Belén. Sí, que por cierto el convento de Belén era en un principio desde 1775 convento, hospital de convalecencia y escuela de primeras letras. Bueno, Ricardo, pues te agradecemos mucho tu participación. Ya nos quedó. Bien, gracias, saludando a todos y nos estamos escuchando la próxima semana. Hasta la próxima semana. Estamos despidiéndonos ya este programa, deseándoles un buen fin de semana a todo el público. Invitamos a usted a probar, no esperar a que otros se le acerquen. Acérquese usted primero a los demás. Admitir siempre a los demás la posibilidad de que sean algo más listos que usted. Nunca confesar a alguien, y mucho menos a sí mismo, que ya usted se ha dado por vencido. Mantener en secreto sus dificultades. A nadie le gustan las personas que siempre se están quejando. Hacerse de amigos, pero recordando que aún los mejores amigos se gastan si usted los utiliza demasiado. Ser honrado hasta el punto de parecer escrupuloso y tendrá muy pocas oportunidades de quejarse de la falta de honradez de los demás. Aceptar consejos, pero en definitiva, ser usted mismo el que tome sus propias decisiones. No adular. El mundo respeta al hombre que sabe erguirse ante los demás y mirarlo frente a frente.